Carlos Sosa Aspurua. Él es abogado, escritor, profesor, empresario y político venezolano. Bienvenido, Juan Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Nos honra muchísimo que estés por aquí. El honor es todo mío. Sí. Además, basamos la intención de invitarte al programa en muchas cosas que están pasando, muchas cosas que se están diciendo en las redes. Tu aparición, una entrevista en la revista Newsweek, nada más y nada menos, hablando de cosas tan importantes como lo que nos atañe directamente a todos, que es la situación del país, lo que está sucediendo, hacia dónde va el país, qué es lo que queremos los venezolanos para Venezuela, entre otras cosas. Y además que por supuesto estás haciendo una importante gira por todos lados, y esto por lo que entiendo a petición de la propia ciudadanía. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por dónde empezamos? Porque yo sé que es un tema complejo y largo. Bueno, básicamente, Rafael, yo creo que lo que nosotros sentimos lo está sintiendo el país entero, porque es una sensación como de déjà vu, que el tiempo está paralizado y continuamente suceden las mismas cosas, ¿no? Es como la película esa del personaje que le pasa... Que se presenta todos los días. El mismo día, ¿no? Claro, la diferencia es que quizás a él le pasan cosas distintas, a nosotros nos está pasando lo mismo, es decir, es como si literalmente estuviéramos paralizados en el tiempo y en el espacio, porque son los mismos personajes que tienen 16 años, prácticamente todos los años, planteando la misma propuesta, creando las mismas ilusiones, dando las mismas esperanzas y llevando al país con las mismas decisiones al mismo precipicio, al mismo resultado. Sí, porque tú no puedes hacer lo mismo una y otra vez y decir cada vez que lo haces que el resultado va a ser distinto, ¿no? Que esta vez sí vas a lograr algo diferente a lo que has logrado antes. Pero yo creo que ya es el momento que el país reaccione, es decir, que nos demos cuenta, quizás que fue un error en una situación histórica tan delicada y compleja como la que estamos viviendo, que fue un error delegar nuestra representación y nuestras decisiones tan importantes como las que involucran el destino de una vida, el destino de un país, a un grupo de personas que por X o por Y han demostrado que tienen una visión de las cosas y unos intereses que no caminan en la misma dirección del país. Porque si tú tienes un país que está literalmente destruido, como está Venezuela, es decir, no hay una sola variable que tú analices que realmente dé algún tipo de optimismo o algún tipo de orgullo. Todas las variables que analices están en el subsuelo. Es decir, hoy en día Venezuela quizás es uno de los países más retrasados del planeta, porque inclusive los países que históricamente han estado en el foso, de alguna u otra manera están despertando y están haciendo cosas, por ejemplo en el ramo de la tecnología, en el ramo inclusive de por supuesto la economía y la finanza, que dan cierta esperanza a esos países, a esos pueblos. Estoy pensando por ejemplo en África, estoy pensando en el Medio Oriente, estoy pensando en países latinoamericanos. Haití. Así es, Haití. Pero nosotros en cambio es como si nos hubiéramos metido en un túnel y ese túnel nos hubiera llevado a escenarios del pasado totalmente superados y nosotros estamos como buscando revivirlos, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra en una situación así y el único planteamiento del sistema político es, bueno, sigamos en procesos electorales, sigan escogiéndonos a nosotros, que nosotros básicamente somos los que vamos a hacer las cosas para confrontar esta situación. Bueno, la respuesta ha sido, o la conclusión, el resultado ha sido que todo se ha empeorado, porque lo que yo veo es que se ha creado como un mundo paralelo en la política, un universo paralelo, en donde el país, las cosas que ellos perciben, no tienen nada que ver con las cosas que nosotros percibimos, con las cosas que nosotros sufrimos. Es decir, ellos piensan que de repente estar en un barrio y estar haciendo labor social, solucionando ciertos problemas puntuales de la gente que está viviendo en muy malas condiciones, es la respuesta que necesita el país.
y no se dan cuenta o no se han querido dar cuenta de que eso no son sino simplemente como síntomas es como una persona que se está muriendo de cáncer y de repente, bueno, se le cae el cabello o le salen unas pepas en la piel y tú te vas a concentrar exclusivamente en cómo maquillar esas pepitas o la peluca que te vas a comprar para que no se te vea la calvicie, qué sé yo. O sea, en vez de realmente afrontar el tema del cáncer. Entonces, bueno, la política en Venezuela es eso, es continuamente abordar pequeños síntomas de una enfermedad que nos está matando. Entonces yo creo que es importantísimo que el país comience a reflexionar seriamente sobre estas cosas y no solamente que le exija más a los políticos, sino que se exija más a sí mismo como ciudadano. Es decir, yo creo que todos tenemos que dar un paso al frente y ver qué hacemos con lo que nos está pasando, ¿no? Sí, hay que buscar la forma de todos involucrarnos de alguna manera, ¿no? Que me parece a mí, ¿no? ¿Cómo pueden empezar los ciudadanos venezolanos a ser ciudadanos y a de verdad preocuparse legítimamente por su país y empezar a trabajar en pro de él? Porque hay mucha desesperanza, man. Yo creo que el gran problema es que, y ese ha sido también parte del juego, que la gente pierda la esperanza. La gente está concentrada haciendo cola, la gente está concentrada sobreviviendo. A ver, estás todo el día tratando de trabajar el cuádruple para seguir ganando la cuarta parte, pero además tienes que salir a comprar los alimentos. A mí lo que me preocupa es que la desesperanza finalmente genere lo que creo está pasando también, que es como una especie de resignación y de costumbre a todas las cosas que nos están rodeando y que nos están afectando. Al acostumbrarnos a vivir con esto, al verlo incluso ya hasta normal, complica mucho el cambio. En principio en la mentalidad del venezolano y luego en las acciones. Es lo más preocupante de todo. Bueno, porque en definitiva creo que es el propio venezolano quien puede dar el primer paso para que las cosas mejoren en el país. Tenemos que empezar a cambiar nosotros para que cambie. Ciudadano. hay que entender que la trampa, esto es una trampa bien compleja, porque eso que tú estás describiendo está planificado, es decir, hay una estrategia planificada para generar esa sensación y ese estado existencial en las personas en sistemas como el que nos está secuestrando en este momento. Es decir, buscan precisamente que la gente se resigne casi que sin darse cuenta, es decir, te generan un escenario y una dinámica de vida que necesariamente, porque está demostrado, o sea, ellos ya han comprobado, ellos ya han hecho este experimento en el pasado y han tenido suficientes décadas para saber qué funciona y qué no funciona para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, nosotros somos en este sentido como una especie de ratas de laboratorio y ellos están experimentando con nosotros y una de las principales cosas que están buscando es precisamente lo que tú estás diciendo, que nosotros nos resignemos de una manera inconsciente, que la situación de vida sea tan compleja, es decir, las cosas que necesitamos hacer para poder vivir medianamente dignamente, es decir, para subsistir, sean tan complicadas, es decir, nos consuman tanta energía psicológica, tanta energía, tanto tiempo de nuestra vida cotidiana, que simplemente no tengamos tiempo para pensar un poquito más allá, es decir, para reflexionar, por ejemplo, sobre eso, hacia dónde va el país, cuáles son las cosas que se tienen que hacer, para entender claramente cuál es el problema. Es decir, efectivamente, es como te meten una enfermedad que es tan grave, que estás con una jaqueca, estás con o sea, te duelen los ojos, te duele todo el cuerpo y no tienes tiempo para hacer más nada. Eso es lo que nos están haciendo con la vida, es decir, nos están creando una complicación en nuestras vidas. Nada funciona, todo está tan inoperante que simplemente casi que uno se termina alegrando si de repente está en el aeropuerto, se va a las manos y sale agua. ¡Wow! Hay agua, ¿no? Entonces, al ponernos en situaciones como esa, nos obligan a vivir en un nivel de la existencia muy primitivo, muy bajo, muy elemental. Y eso nos impide precisamente, bueno, comenzar a pensar realmente como ciudadanos y organizarnos y tener la fuerza, tener la energía vital, tener inclusive eso, la energía mental para poder diseñar las estrategias que nos saquen de la trampa. Entonces, por eso es tan importante en situaciones como esta que surjan en el escenario personas que quizás no están en una situación tan elemental, tan de sobrevivencia, y den ese primer paso hacia adelante.
Porque una de las cosas que trata de sembrar la política en una situación como la nuestra es que el pueblo tiene que reaccionar, es la gente que tiene que bajar de los barrios y de los cerros y protestar y hacerse sentir. Y esa es la trampa mortal, porque precisamente están poniéndole a las personas que menos posibilidades tienen por situaciones circunstanciales de hacer eso, que lo hagan. Entonces es como una gran irresponsabilidad, es como el padre que le dice al hijo, bueno, encárgate tú de la casa. No significa que uno esté subestimando, esté despreciando, esté siendo condescendiente con la gente que se encuentra en la peor situación en el país. Pero es una situación lógica, que si efectivamente la gente tiene casi que rezarle a todos los santos para llegar a su casa todos los días con su bolsa de comida sin que lo maten, o tiene que, qué sé yo, hacer una colecta para recoger el cadáver que tiene 3 días tirado en el piso, en el barrio, es muy difícil que alguien que esté viviendo en ese contexto tenga la posibilidad verdaderamente de salir y luchar por la libertad de un país. Y organizarse. Exactamente. Entonces, caramba, los líderes que plantean eso están siendo antilíderes, están siendo sumamente irresponsables y están dejando simplemente que la sociedad se descalabre. Entonces, nuestro planteamiento es básicamente un llamado de atención a los liderazgos del país en todos los escenarios, porque no solamente evidentemente en el político, sino en todos los escenarios de Venezuela hay líderes. Aquí en esta emisora ustedes son líderes, es decir, todas las personas que en un momento determinado tienen una capacidad de hacer un poco más, en este momento tenemos que salir y organizarnos y hacer lo que tenemos que hacer por salvar a Venezuela, porque básicamente se trata de eso. Se trata que estamos perdiendo nuestra tierra, estamos perdiendo nuestro país, estamos perdiendo nuestra forma de ser, nuestra forma de entendernos, nuestra propia cultura. Entonces, si hay un mínimo de amor propio, tiene que haber un mínimo de amor por la tierra, por el país, porque el que se estima, el que se tiene respeto a sí mismo, tiene que necesariamente también tener un respeto a sus orígenes, a aquello que le ha permitido ser lo que es. Y la tierra es eso, el país es eso. Entonces básicamente yo creo que tenemos que comenzar a sentir otra vez ese amor por el país, esa querencia, bueno, y salir a defenderlo con toda nuestra vida, es decir, como quien sale a defender un hijo, como quien sale a defender a un ser muy querido, tenemos que salir a defender a nuestro país. Eso nos puede representar más que lo que somos, en pocas palabras y en pocas palabras más, palabras menos. Juan Carlos, nosotros vamos a poner un tema musical, vamos a cumplir con un pequeño compromiso y vamos a seguir conversando contigo, porque de verdad que nos interesa mucho esta visión que tienes tú de todo lo que está sucediendo aquí en este momento. Sí, es la visión de lo que nos está pasando, pero también creo que es importante que todas las personas que nos están escuchando puedan entender o puedan aprender en el día de hoy cuáles son las soluciones, ¿no? Cómo llegamos, ya sabemos cuál es el problema y qué lo ha ocasionado, cuál es la solución, cómo mejoramos, cómo logramos el país que queremos. Bueno, ustedes no se muevan, que siga con nosotros aquí el señor Juan Carlos Sosa Purba y más show de la mañana, ya estamos de vuelta para nuestra segunda hora, 7:08. Bienvenidos todos al show, bienvenidos al Líder 94.9 Caracas, 100.3 Puerto Ordaz, nuestra página circuitolider.com que les permite vernos y escucharnos. Y sigue con nosotros Juan Carlos Sosa Purba conversando un poquito sobre nuestro país, sobre Venezuela, sobre la situación que nos abraza en este momento. Nuestro pequeño Macondo. Exacto. Nuestro lindo Macondo. Y habíamos dejado, entre otras cosas, Juan, el tema de las soluciones, ¿no? De cómo llegar a ellas. Y podemos empezar por aquí. Venezuela históricamente, esencialmente, ama la democracia, luchó mucho por ella, se perdieron muchas vidas por ella y en algún momento de nuestra historia contemporánea fuimos un ejemplo, fue una democracia respetada y envidiada por muchos países del mundo. Los gobernantes que están hoy en día, que ya tienen unos cuantos años allí, fueron colocados por el propio pueblo y los han mantenido allí. Después de escuchar todas las circunstancias y todas las consecuencias, sigue siendo, porque democracia es sinónimo también de elecciones, de soluciones electorales. Es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo deseable. ¿Está el venezolano preparado de corazón, de mente, de espíritu para electoralmente darle un viraje absoluto al país? Definitivamente el Venezuela está totalmente preparado para vivir
en democracia, y yo creo que lo que tú estás diciendo es muy importante recalcarlo, y nosotros insistimos mucho en eso, que no podemos olvidar que Venezuela ha tenido periodos extraordinarios. O sea, Venezuela, y yo insisto muchísimo en eso porque están también tratando de que nos olvidemos, que Venezuela, por ejemplo, de 1928 a 1975 tuvo el crecimiento económico sostenido más importante del planeta Tierra. Tuvimos la moneda, el bolívar, llegó a estar en ciertos momentos más valioso que el dólar mismo, el dólar estadounidense. Es decir, era una moneda que se podía cambiar hasta en el Himalaya, ¿no? Nosotros teníamos la posibilidad de crear cualquier tipo de empresa que se nos ocurriese. El crecimiento de Venezuela era tal que llegó a estar dentro de los países que estaban ciertamente encaminados a convertirse en un país desarrollado del primer mundo. Es que es importantísimo lo que estás diciendo, porque efectivamente Venezuela llegó gracias a muchas realidades, a muchas circunstancias, en gran medida también en parte a que éramos un país de migrantes, gente que se venía de todo el mundo para Venezuela a hacer sus vidas, a hacer sus familias, y la gente que se escapaba de sus regímenes opresivos se venía a Venezuela a hacer su familia, a hacer sus empresas, a hacer su destino, ¿no? Y eso permitió que Venezuela se transformara en el país latinoamericano más atractivo y en uno de los países emergentes más bollantes y importantes del planeta entero. Entonces, llegó un punto en que se desarrolló esa conciencia ciudadana que tú dices y que la sociedad estaba caminando en una dirección correcta y podíamos tener ciertas variables, éramos comparables a los países desarrollados, Lamentablemente, en los años 70, todo cambia cuando se disparan los precios del petróleo y el Estado decide secuestrar al país, secuestrar a la sociedad. Toda esa iniciativa, todo ese empuje, toda esa conciencia ciudadana, en cierta medida el Estado la secuestra y se transforma entonces en supuesto generador de la riqueza, lo cual es una entelequia, porque quien genera la riqueza es el individuo, es decir, somos las personas de carne y hueso y nuestras empresas, nuestro empuje es lo que genera la riqueza en una sociedad, no un Estado, no una burocracia, no unos políticos. Entonces cuando el Estado secuestra a la sociedad, todas las variables comienzan a carcomerse, a deteriorarse, y esa conciencia ciudadana también comienza a modificarse, porque una de las cosas que se hizo fue precisamente cerrar la puerta a esa emigración que venía de los países de Europa, de países en donde definitivamente esas personas que venían ya habían aprendido a ser ciudadanos, habían aprendido a tener una conciencia social importante y el rol que tenían como individuos en esa sociedad. Pero cuando se le cierra la puerta a esa migración y se decide por razones demagógicas y populistas traer de Latinoamérica a personas que no tenían ninguna posibilidad, no tenían educación, no tenían ninguna posibilidad de subsistir por sus propios medios, se trajeron a esas personas a Venezuela porque en Venezuela había dinero para todos, según la mentalidad de los políticos, se comenzaron a crear esos inmensos cinturones de miseria de gente que no tenía además capacidad de darle nada a la sociedad, sino exclusivamente de recibir, como esponja, de chupar la riqueza del Estado. Entonces, bueno, generamos una situación imposible, se generó una telaraña, un costo social, un costo de país que era simplemente inmanejable. Y todo eso reventó en los años 90 y fue precisamente lo que le dio el germen al país para que surgieran estos personajes terribles como Chávez, que llegaron al país ya planificados, es decir, que llegaron al poder de Venezuela ya con un plan orquestado desde que eran muchachitos para terminar de destruir al país. Y eso se tiene que entender. Cuando llegan estos personajes al poder en el 98, no llegan con la idea de hacer país, no llegan con la idea de fomentar esa conciencia ciudadana y de darle beneficios a Venezuela, no, todo lo contrario. Llegan con la idea de destruir, terminar de destruir a la sociedad venezolana, terminar de exacerbar todos sus males, todos sus vicios para que el cuerpo terminase de morir, para ellos entonces posicionarse inmortalmente, indefinidamente en el poder, copiando el modelo de Cuba. Es decir, estos son sistemas que se nutren precisamente de la miseria, se nutren de la miseria más profunda. ¿Por qué? Porque en la medida en que la sociedad no tiene ninguna capacidad de reaccionar, no tiene ninguna conciencia ciudadana, no tiene ningún tipo de fuerza para nada, ellos pueden dominar como emperadores absolutos, rodeados simplemente de borregos
que tienen que extender la mano para recibir alguna migaja en algún momento y no se sienten capaces de hacer nada con sus propias vidas. Ese es el objetivo de estos sistemas. Entonces, cuando no se entiende esto, cuando se aborda el problema como si se tratase simplemente de un mal gobierno que está haciendo malas políticas públicas, que está despistado, pero que en definitiva es un gobierno enmarcado en un país democrático, y se trata entonces de diseñar estrategias democráticas dentro del convencionalismo de lo que es la democracia, dentro de lo que es esa mentalidad desarrollada del ciudadano venezolano que todavía queda en el país, que dice, bueno, no, estas cosas se tienen que resolver de esta manera, y se aplica una fórmula que es solamente viable precisamente cuando existe una democracia, entonces jamás vamos a resolver el problema, nunca vamos a resolverlo, porque no se está abordando la enfermedad con la medicina correcta. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender claramente cuál es el problema, porque si bien es cierto que todos sabemos el tipo de vida que estamos llevando y lo mal que está Venezuela, a mí me da la impresión que todavía no se ha entendido con suficiente nivel de claridad y de profundidad cuál es el drama que nos está destruyendo. Es decir, qué es realmente el problema que tenemos que resolver. Entonces, por eso nosotros insistimos cada vez que hacemos estas presentaciones que estamos dando por toda Venezuela, porque estamos tratando precisamente de llevar este mensaje a todo el país, de generar una conciencia de lo que nos está pasando y las cosas que tenemos que hacer para resolverlo. Lo primero que buscamos es que la gente comprenda que estamos totalmente secuestrados. Es decir, que nosotros en este momento no tenemos un gobierno en Venezuela. Es otra cosa lo que hay en Venezuela. Y el objetivo es destruirnos. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno entiende claramente que lo que no tiene un contendor político, no tiene una persona que simplemente piensa distinto a uno, y hay que tratar de dialogar, y hay que tratar de parlamentar, y hay que tratar de buscar una solución amigable con ese personaje. Cuando entendemos que lo que tenemos en casa es un enemigo y no un contendor, entonces quizás el tipo de reacción, el tipo de energía que empieza a surgir en nosotros es distinto. Y empezamos entonces a planificar y a organizarnos de manera diferente. Por eso yo al principio les comentaba la importancia de ese amor por el país, de sentir ese arraigo y ese apego a lo que es Venezuela. Porque tenemos que defenderla precisamente como si fuera nuestro hijo, porque en definitiva eso estamos defendiendo a nuestras propias vidas. Si en este momento es nuestra vida, es la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestro país, pues, lo que está en juego. Porque lo que está en el poder, lo que busca es precisamente destruir todo, la esencia de eso. Lo que nos está pasando, estas carencias, estas colas que tenemos que hacer, esta ciudad es totalmente destruida, esta falta de agua, esta falta de luz, todo eso es deliberado. Eso por favor hay que comprenderlo. Es deliberado, es decir, nos están quitando nuestro sistema de vida deliberadamente. Entonces nuestra reacción no puede ser, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, podemos esperar el tiempo que sea, la paciencia de los santos más santos del universo, no puede ser, porque cada día que pasa... por ahí que le están poniendo la torta, hay que dejarlos que se destruyan solos. Exactamente, bueno, eso es increíble, además, cuando y yo los he leído personalmente. Una sinvergüenzura. Increíble, así es, tú lo estás diciendo muy claramente, es una sinvergüenzura que no tiene nombre, porque es precisamente eso. Bueno, vamos a dejar que el país se termine de destruir, entonces, bueno, ahí sí vamos a poder reaccionar. Cuando todo esté en su cimiento, es decir, cuando no quede piedra sobre piedra, bueno, estos individuos eventualmente se van a caer. Y lo peor del asunto es que no solamente eso demuestra una falta de amor al país, pero ¿cómo vas a esperar tú que se termine de destruir tu país para poder reaccionar? Pero más allá de eso, está el tema también de no comprender que precisamente mientras más se debilita la sociedad, mientras más destruidos estamos, más fuertes están ellos. Porque precisamente la sociedad va perdiendo su capacidad de reaccionar, la fuerza que necesita para pelear por su vida. Entonces, es una falacia decir, no, vamos a dejar que estos tipos se caigan solos, porque están gobernando tan mal que la gente se los va a cobrar. Eso no es así, porque sistemas clientelares como estos, donde el 100% de las divisas hoy en día literalmente las controla el poder central, donde las gobernaciones, las alcaldías, esos curules parlamentarios del Carrizo, todo eso depende de los fondos que controla quien está en el poder central. Es una quimera
decir que un país, que esos cinturones de miseria, que dependen exclusivamente de esos fondos para poder medio existir, van a rebelarse. No se pueden rebelar porque necesitan extender la mano de que reciben. Y precisamente eso es lo que buscan, y por eso es que acaban con todo el aparato productivo nacional. Acaban con todas las empresas, precisamente para que la única fuente de trabajo, la única fuente de dádivas, de lo que sea que pueda recibir la gente, venga del poder central. Entonces, ante una realidad como esa, la gente no se puede rebelar, la gente termina esclavizándose. Y eso es lo que pasa en sistemas como este. Eso fue lo que pasó en Cuba. Los cubanos no es que no reaccionen porque están felices en Cuba prostituyendo a sus hijas de 10 años para poder comer, o teniendo una vaca en la parte de atrás de su casita que se está cayendo a pedazos para poder comer también, para poder tener leche, cosa que está prohibida en Cuba, tienen que hacerlo ilegalmente. No están felices con esa situación, pero ya no pueden hacer nada. No tienen capacidad ya de organizarse y reaccionar. Eso pasó precisamente porque tuvieron, el tiempo que necesitaron para reaccionar, inmediatamente se los quitaron. En el caso de Cuba, fusilaron a un gentío, hicieron que toda la clase pensante tuviera que emigrar para no terminar en un calabozo, y básicamente en Cuba se quedaron con la población menos capacitada para reaccionar. Aquí está pasando lo mismo. Aquí no tuvieron que fusilar al principio porque tenían la petrochequera. Entonces el fusil era la petrochequera. Lo que hacían era hacer transferencias bancarias y hacer contraticos aquí, contraticos allá, y empezar a meterle a todo el mundo un rabo de paja, precisamente para que en el momento en que ese medio se rebelaran, le prendían un fósforo en ese rabo y empezaban a oler su propio humo y se quedaban tranquilos. Claro. Entonces el fusilamiento aquí fue la petrochequera. Pero además de la petrochequera está, por supuesto, toda una matriz de opinión y todo un conglomerado de opinadores en todos los sectores del país que están insistiendo en crearnos una realidad de mentira, una ficción, es decir, hacernos creer que efectivamente estamos viviendo en una democracia y que podemos, por procesos electorales, el parlamento aquí, las alcaldías allá, las gobernaciones, etcétera, ir conquistando una serie de espacios que van a confrontar entonces hacia el régimen, le van a hacer una especie de barrera de contención. Y no se dan cuenta que todos esos supuestos espacios dependen todos del poder central. Y por eso es que uno ve a un gobernador de Miranda, rogándole a Maduro por los recursos para poder pagar la nómina de su gobernación. Entonces tiene que ir a hacer protestas a Miraflores, los empleados de la gobernación de Miranda, porque si no, no comen. Entonces, al final es eso, arrodillarse ante Maduro para que dé recursos, para que la gobernación de Miranda pueda satisfacer las necesidades más elementales de su burocracia. Entonces, eso hay que entenderlo. Estos espacios que ellos dan no son verdaderamente espacios de oposición, son básicamente, mentirillas, es decir, son actores, son disfraces que ellos van colocando aquí y allá para que el mundo perciba que en Venezuela hay un juego democrático y hay una legitimidad en el poder y que precisamente las cosas se están resolviendo de manera civilizada y no hace falta intervenir, no hace falta protestar, no hace falta hacer nada de lo que se tiene que hacer, porque los venezolanos de alguna manera, civilizadamente, como ciudadanos, están resolviendo sus problemas. Bueno, acabas de exponer una fotografía tenebrosa del presente, sin duda, que esperamos no sea la misma fotografía del futuro. Sigo pensando que sigue siendo el venezolano, la ciudadanía completa, la que tiene en sus manos la posibilidad democráticamente de dar, como dije hace unos cuantos minutos, un viraje al país y tener una opción distinta. A esas soluciones era la que yo me refería terminando la hora anterior y donde comenzamos también la segunda. Sí, señor. Vamos con algo de música en Líder y al regreso. Juan, quisiera que habláramos de lo que podría ser Venezuela, de cuáles, sí tienen que haber, tenemos un plan, supongo que tenemos un plan. Una vez que la cosa se revierta o empiece a mejorar o haya la posibilidad
de hacia dónde llevar al país y cómo, que es lo que la gente siempre se pregunta. Vale. O sea, la gente tiene una creencia de que esto no se podría resolver en 10 años y yo creo que sí tiene que haber una solución definitivamente más rápida. Lo rescatable que es Venezuela. Vamos con algo de música líder y al regreso seguimos con Juan Carlos Sosa. Este es el show de la mañana, continuamos 7:31 con Juan Carlos Sosa Purua, bueno, conversando un poco de lo que hay, pero ya queremos hablar también de lo que habrá, de cómo podemos salir de esto, y cuando quiero decir cómo podemos salir de esto es una vez dado el cambio que todos queremos que se dé, o que muchos queremos que se dé para bien. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo levantamos el país? ¿Cómo se puede reconstruir un país, bueno, con una sociedad tan enferma, pana? Bueno, eso es básicamente lo que yo todos los días de mi vida tengo en la cabeza y me da la fuerza y la esperanza que tengo en Venezuela. Es decir, yo no he perdido un ápice de esperanza en el país porque no hago otra cosa que pensar en eso que se puede hacer, en la Venezuela que realmente nos merecemos y podemos ser. Si algún país tiene la capacidad real primero de reconstruirse a sí mismo muy rápidamente, pero no solamente eso, sino transformarse en un país vibrante, en un país emergente por antonomasia, es decir, el país emergente más importante del mundo es Venezuela, porque tenemos recursos y una posición geopolítica y geográfica y una cultura y muchas cosas que nos dan una ventaja competitiva y comparativa con respecto al resto de los países inmensa. Es decir, no hay país en el mundo que tenga las ventajas comparativas que se pueden transformar en ventajas competitivas que tiene Venezuela. Es decir, y eso precisamente es lo que genera la inmensa frustración que uno también carga. El ver cómo durante estos 16 años pudimos habernos transformado en una potencia, nos hemos podido haber transformado en una Dubái a la N potencia, como hizo Dubái, un emirato mínimo que no le llega ni por los talones a Venezuela y que hoy en día es una taza de plata. Bueno, nosotros podríamos ser a la N potencia eso y bueno, y estamos enterrados en una cosa antropológica. Entonces, precisamente, si nos vamos a lo histórico, vemos que Venezuela en 1989 estaba totalmente por el suelo. Es decir, toda la banca intervenía, no había dinero, teníamos que depender de la banca internacional, del Banco Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano, teníamos que pedirle prestado a todo el mundo, el país estaba por el suelo. Cambiaron 3 variables y de 1990 a 1992 Venezuela tuvo el crecimiento económico más alto del planeta. Si hubiésemos seguido ese proceso que se había despertado en ese entonces, bueno, en este momento Venezuela podría estar produciendo 12 millones de barriles de petróleo al día. Podríamos ser la potencia energética más importante de la Tierra. Y eso en 1000 otras cosas, porque si nosotros vemos nuestras ventajas competitivas que tenemos en el sector energético, en el sector turístico, en el sector infraestructura, en el sector aeronáutico, en el sector telecomunicaciones, todas las empresas que pueden nacer en esas áreas, bueno, es increíble. Ahora, lo que tenemos que entender es que precisamente ese proceso se tiene que hacer rápido y se tiene que generar la confianza para poderlo lograr. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es implementar una diplomacia muy agresiva para levantar nuevamente el nombre de Venezuela y despertar nuevamente la confianza que alguna vez tuvimos en el mundo. Es decir, porque una de las cosas que más ha sufrido en todo este tiempo ha sido precisamente el buen nombre de Venezuela, la confianza que puede sentir el mundo en venir acá a invertir y a generar procesos virtuosos de desarrollo, es decir, a generar empleo, a generar riqueza. Para lograr eso, lo principal es la confianza. Entonces, el principal enfoque que tenemos que tener es ver cómo recuperamos rápidamente esa confianza y le abrimos las puertas a nuestro país para que el mundo entero nuevamente regrese a generar riqueza aquí, en Venezuela. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender y que yo creo que es importante que aprendamos de lo que nos está pasando, que también es otra de las frustraciones que uno tiene con respecto a la política, que uno no ve discusión de estas cosas en el espectro público, no hay debate de ningún tipo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es precisamente cambiar el modelo de Estado, que es muy sencillo, simplemente quitarle ese secuestro que ha tenido el Estado venezolano de la sociedad y darle nuevamente ese poder a la sociedad para que sea la empresa individual, es decir, que sean los individuos de la sociedad los que nuevamente motoricen los cambios. Si vemos
la relación que ha habido en Venezuela, la relación histórica que ha habido en Venezuela, nuestras etapas verdaderamente de modernidad, de crecimiento, fue cuando el Estado se mantuvo a raya, cuando el Estado se limitaba ¿a qué? A la administración de justicia, a defender la soberanía del país y, por supuesto, a prestar servicios básicos a los estratos menos abastecidos de la sociedad. Pero todo el proceso de generación de riqueza le correspondía a la sociedad. Cuando eso se permitió, es decir, antes de ese secuestro que yo mencionaba antes de los años 70, bueno, Venezuela tuvo esas etapas de luces espectaculares que ya describimos, donde toda la emigración del mundo, es decir, lo mejor del mundo entero, se venía a Venezuela sin nada en el bolsillo, bueno, y a la vuelta de la esquina, en 5 o 10 años, ya tenían unas empresas sólidas, unas empresas bollantes y unas familias, bueno, con la capacidad precisamente de tener una casa, de tener un carro, de estudiar en un buen colegio, de estudiar en una buena universidad, de viajar, etc. Bueno, a eso es a lo que tenemos que volver, y es lo que nos estamos quitando innecesariamente. Es decir, hay como una especie de masoquismo absurdo, autodestructivo, una falta de autoestima, una falta de ambición con respecto a lo que puede ser el país, que hay que eliminar. Es decir, nosotros tenemos nuevamente que sentir una fuerte autoestima de lo que es ser venezolano, de las capacidades que tenemos, y bueno, y precisamente abrirle la puerta a todas esas oportunidades. Afortunadamente, los recursos humanos están allí. O sea, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero en este momento hay venezolanos talentosísimos en todas las áreas. Pienso, por ejemplo, en la música, tenemos una Gabriela Montero, tenemos, en fin, tanta gente extraordinaria en todas las áreas del conocimiento, que en ese proceso de reconstrucción nacional estarían felices de regresar a Venezuela. Entonces, nada más de pensar las ciudades que nosotros podemos construir, la infraestructura que podemos crear, cómo podemos modernizar a Venezuela en un 2x3, porque los recursos están allí, nos llueven por todos lados la capacidad de generar esos recursos para hacer cosas grandes. Simplemente, bueno, hace que la imaginación vuele y se escape del planeta. O sea, es una cosa espectacular las capacidades que nosotros podemos desarrollar. El otro día venía un venezolano talentosísimo que está en este momento precisamente en la Universidad de la NASA en California, José Luis Cordeiro, y nos hacía una presentación espectacular de las cosas que están pasando en Estados Unidos, el salto energético que se está dando, el salto tecnológico. Entonces se describía cómo hoy en día en todos los Estados Unidos hay estaciones de servicio para los carros eléctricos, y cómo esos carros eléctricos a la vuelta de la esquina en 20, 25 años van inclusive a superar al carro movido por gasolina convencional. Es decir, en el mundo están pasando cosas extraordinarias que nosotros podríamos acelerar a la N potencia. Es decir, eso que está pasando en el mundo nosotros lo podemos maximizar y lo podemos producir en un 2x3 por las capacidades que tenemos, por las condiciones que nos da el país que tenemos. Entonces, nosotros no podemos desaprovechar eso. Es decir, nosotros no podemos darle la espalda a unas oportunidades como las que se nos están presentando, pero que tampoco son infinitas, porque precisamente si tocamos el tema de la energía, nos podemos dar cuenta que en 30, 40 años, quizás ya esas reservas extraordinarias que tenemos, que son las más grandes del hemisferio occidental, las vamos a tener que dejar enterradas. Entonces eso es insólito, que nosotros tengamos unas reservas que podríamos estar sacando y generando un proceso virtuoso de demanda de bienes y servicios en todos los ramos de los servicios y en todos los ramos de la creatividad, y las tenemos enterradas. Entonces el llamado es precisamente también a acelerar los tiempos, es decir, a no permitir que se nos termine de escapar ese tren. Tenemos que atrapar ese tren, montarnos y transformarlo en un tren supersónico. Entonces lo que podemos hacer es increíble. O sea, yo lo que me imagino es precisamente atraer a lo mejor de los japoneses, a los alemanes, a los estadounidenses, a los mismos latinoamericanos y por supuesto a los venezolanos, traérnoslos todos a Venezuela a construir un país. O sea, el hecho de que estemos en la situación que estamos, el hecho de que hemos llegado a un punto quizás tan bajo, también es una invitación extraordinaria a despertar con una fuerza que quizás no hubiéramos tenido si estas cosas no nos pasan. O sea, a lo mejor lo que nos está pasando es precisamente una invitación a que despertemos y reaccionemos con el enfoque
necesario para terminar de verdad de darle un vuelco al país. O sea, la oportunidad es gloriosa porque si algo se ha demostrado es que el modelo llegó a su fin, que el modelo es catastrófico, o sea, que este modelo simplemente ya no da para más. O sea, un país con esas reservas que tenemos, con la naturaleza que tenemos, con los paisajes que tenemos, con la posición geográfica que tenemos, con las capacidades de desarrollar, por ejemplo, el caso de las telecomunicaciones, que es lo que está más en boga ahorita. Venezuela está en una posición geográfica que permite desarrollar telecomunicaciones como no se puede hacer en ninguna parte del mundo. Como nadie. Entonces, si nosotros entendemos eso, si nosotros entendemos que podemos darle un giro completo al modelo, deslastrarnos de ese modelo que venimos arrastrando desde los años 70 y que nos trajo a un país que con todo ese potencial hoy en día no tiene ni siquiera papel higiénico, no tiene agua, no tiene luz. O sea, si algo nos tiene que decir que el modelo no funciona, es el tipo de vida que estamos teniendo y los paisajes que estamos viendo. Entonces, bueno, la invitación es precisamente a, bueno, reflexionar sobre estas cosas y que la nueva etapa de Venezuela sea dejar esto completamente en el pasado. O sea, tenemos que olvidarnos de verdad, de una vez por todas, de esa Venezuela, de ese periodo que va de 1970 al presente, que nos metió en una cápsula del fracaso, es decir, nos llevó al mundo del fracaso. Bueno, tenemos que enterrar esa cápsula, dejarla atrás para siempre y montarnos nuevamente en el tren que llevábamos antes de que nos pasara, antes de que nos metieran en esa cápsula en los años 70. Si nosotros hubiéramos seguido ese empuje, hoy en día Venezuela sería un país desarrollado. O sea, Chile en los años 70 tenía las colas que tenemos nosotros. Chile, que no tiene un ápice de los recursos que tiene Venezuela. Y hoy en día Chile es miembro de los países, se podría decir que es miembro de los países desarrollados del mundo. Entró en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo primero que Israel. O sea, Israel todavía no ha entrado. Y Chile en los años 70, bueno, tenía un modelo fracasado como Venezuela actualmente. Y fíjense lo que es Chile hoy en día. Entonces, si algo nos tiene que dar esperanza, es precisamente que sí existe esa capacidad de reacción. España, Madrid, en los años 60, tenía carreteras de tierra. Es decir, estaba en una situación muchísimo más retrasada de lo que era Venezuela en ese entonces. Y hoy en día España, bueno, hay que ver lo que es España. Entonces, eso puede ser Venezuela nuevamente. Pensar en esta etapa como una etapa simplemente de equivocaciones, una etapa de sufrimiento y de dolor que teníamos que atravesar para que se nos desarrollaran unas cicatrices que nos permitiesen madurar como sociedad, transformarnos verdaderamente en ciudadanos conscientes de nuestro destino y bueno, y comenzar a exigir más de nuestros dirigentes, de nuestro liderazgo y de nosotros mismos. Es decir, comenzar a aspirar, no simplemente a tener papel higiénico, aspirar a ser un país verdaderamente admirable en el planeta, transformarnos en el país que podemos llegar a ser de verdad en todos los aspectos de la modernidad y en todos los aspectos que eso implica también en cuanto a la conciencia individual. O sea, no podemos de verdad olvidarnos de que eso es posible. O sea, no podemos tampoco caer en el pesimismo o en la actitud de que, mira este tipo hablando de estas cosas cuando precisamente no hay ni siquiera papel higiénico, en qué planeta vive. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a imaginarnos ese país, porque en la medida en que empecemos a imaginar ese país y sentir que tenemos el derecho de tenerlo, entonces vamos a empezar a hacer las cosas necesarias para que las realidades se vuelvan, para que esos sueños se comiencen a transformar en realidades, ¿no? Bueno, Juan Carlos, mira, al final de nuestra conversación finalmente hemos escuchado una palabra de esperanza de esa posibilidad real que tiene Venezuela y todos sus habitantes de regresar a esa vida que según tú opinas merecemos todos, y está en manos de los propios venezolanos empezar a canalizar. Así que, Juan Carlos, estamos tan agradecidos. Infinitamente agradecidos, de tus palabras, de que te hayas podido acercar a nosotros el día de hoy, de la claridad política con la que yo entiendo que estás planteando todo lo que sucede en este momento y lo que debería ser el país. Así que nuevamente muchísimas gracias. Por favor, danos tus redes sociales porque creo que hay mucha gente interesada en todo esto y que debería poder seguir y encontrar alguna manera un poco más de información, un poco más de desarrollo de todo. Bueno, lo primero es mi Twitter, que me encanta que me escriban por ahí, es @JCSosasPurva con una sola A, @JCSosasPurva, y tenemos un canal de YouTube que se llama Venezuela es Fénix,
Venezuela es Fénix, como el ave Fénix, F-E-N-I-X, en donde tenemos, bueno, cualquier cantidad de videos con presentaciones y charlas y intervenciones en programas como este, en donde pueden un poco entrar en conocimiento de las cosas que estamos haciendo, que estamos pensando, y por supuesto escribirnos para que se sumen al esfuerzo de transformar nuevamente a Venezuela en ese país que estamos describiendo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos a nivel nacional, y eso es lo que estamos buscando en este momento. Estamos recorriéndonos el país entero para sumar cada vez más venezolanos en esta idea, en este sueño, y empoderarlo para que comencemos a darnos las soluciones necesarias para salir de esta pesadilla lo más rápidamente posible. Perfecto. Bueno, listo, chavo, Juan. 1.000.000 de gracias otra vez, ¿no? Gracias a ustedes, vale. Señoras y señores, Juan Carlos Sosa Puro, aquí con nosotros en el show de la mañana. Nosotros ya nos toca hacerlo.